Recuerdo hasta el día, y es fácil, digamos, deducirlo, porque tomamos el barco un día sábado, y así que nosotros salimos un viernes, ¿no es cierto? Un viernes a la tardecita salimos del pueblo, Terzisi. Los últimos saludos fueron en el cortile del Nonotite, que sí que estaba el Nonotite, mi abuelo, papá de mi papá, un señor de bigotes así, esto que los estaba siempre haciendo punta, y el Nonotite yo lo recuerdo como una persona que, bueno, digamos, cada uno tiene su corazoncito para los propios abuelos, ¿no? Pero el Nonotite para mí fue muy particular como persona, una bella persona, como mi abuela María también menor. Ese día entonces saludamos en Talcurtil, estaban los tíos, los primos, el nonno, qué sé yo, y nos fuimos a Udine. Allí tomamos un tren que nos dejó en Génova. Llegamos un poquito tarde, avanzada la noche, y vamos a ir a la casa de unos amigos friulanos, amigos de mi familia, yo no lo conocía. Llegados delante del portón... ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años. Vos, Teresa, tenía... 9. No, sí, yo digo 9 más. Tengo 60 años de 2 meses. Sí, así que tenías 9. 9 años. Claro, llegamos adelante de este portón, no el timbre se tiraba de una soguita, de la ¿no? campana. De la campanilla, porque escuchamos dentro la campanita, ¿no es cierto? Y esperamos 10-15 minutos y nadie sabía de abrir la puerta. Volvimos a tocar, volvimos a tirar de la soga, esperamos media hora y nadie salió. Y bueno, como que el cansancio que teníamos, las valijas nos arrastraban a nosotros o nosotros a la valija, no sé. Los bolsones caminaban solos, ya, porque era así, ¿no es cierto? Teníamos sueños, teníamos de todo. Bueno, mi mamá dice, vayamos otra vez a la estación ferroviaria. Allí encontraremos un banco, y bueno, mientras íbamos yendo, nos encontramos en una plaza. Entonces allí había bancos vacíos y nos sentamos. Mamá sacó unos sándwiches y dice, bueno, quedamos acá. Por suerte estamos en el mes de julio, hacía calor, así que eso no era el inconveniente. Sí, yo levanto la vista y veo un monumento delante mío, ¿no? Levanto más y estaba Cristóbal Colón, la estatua de Cristóbal Colón. Digo, no sé si en ese momento lo pensé, lo que estoy diciendo, pero a través de los años pude pensar como que era un signo, ¿no es cierto? Que era, digamos, estar frente al tanto de este gran admirante que estaba con el brazo así y con el dedo apuntando hacia el sur. Como diciendo, no, para allá tienen que ir, muchachos. algo así. Bueno, así, con un ojo abierto, un ojo cerrado, pasamos la noche así. Al otro día volvimos a esta casa, estaba la gente, después nos dimos cuenta que era una escuela o un colegio, y que esta gente allí eran los cuidadores. Claro, dijeron que no escucharon la campanita porque el apartamentito de ellos estaba más al fondo, arriba, no sé. Y bien, de allí nos acompañaron al barco, venimos con el Augustus, donde dio un barco hermoso, puedo hablar solamente, o en mi fantasía yo veía todo nuevo y todo lindo. Era nuevo. Era el segundo viaje que hacía. Sí, hermoso. Y bueno, nos embarcamos y a mediodía, justo después de la tercera pitada que da el barco antes de salir, ¿no? Que la sirena toca,
nos llamaron, digamos, a comer. Entonces, claro, cuando estábamos sentados comiendo, yo vi por la ventanita que los palacios de afuera, las casas, se movían. No era una casa, era el barco que se movía. Así que bueno, allí estamos partiendo. Así que bueno, más de frío, más de Italia.